Gracias por estar con nosotros en Viva la Noticia. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Preocupación, obviamente, al confirmarse la llegada de la nueva cepa, la cepa Delta, al país con 14 casos confirmados, obviamente, y con esta posibilidad que ya ha ocurrido en muchos otros lugares del mundo de un contagio mucho más rápido. Hoy es el tema que tenemos que abordar para conocer varios puntos sobre el mismo. Un total de 14 casos de la variante Delta fueron identificados por el Ministerio de Salud luego de un estudio de varias muestras, con lo que se confirma su presencia en el territorio nacional. En su mayoría estos casos se han presentado en jóvenes, según confirmó el presidente Alejandro Yamatei. Meses atrás se comenzó con el análisis sobre la presencia de esta variante en Guatemala, la cual se ha caracterizado por ser más contagiosa que la cepa original. Está confirmado. De hecho, el día de sábado, en una conferencia de prensa, el viceministro Coma dijo que clínicamente estaba presente, pero no teníamos la sustentación científica. Hoy fueron entregados el reporte de 14 casos que corresponden a Delta. Y los 14 casos corresponden casi a todas personas jóvenes. Entonces, es un llamado para que aumentemos la posibilidad de cuidarnos, de protegernos con la mascarilla, el lavado de manos. Y sobre todo, si no tengo nada que hacer, no salgo. Previo a que el mandatario confirmara los 14 casos, las autoridades del Ministerio de Salud, durante una citación en el Congreso, expusieron que detectaron la posibilidad de la variante en el país debido a los niveles de contagio, así como la gravedad de los mismos, sumado a que se acortó el tiempo en el que una persona comenzaba a presentar síntomas. Según Yamatei, será una evaluación de la situación para determinar qué medidas se adoptarán. Déjenlo evaluar. Esta semana se van a evaluar el comportamiento y tenemos un documento que emitió el Ministerio de Salud Pública que me hicieron llegar hoy en la mañana. Ese será un motivo de análisis y trataremos de que las medidas no tiendan a impedir que el país siga caminando. Y por eso saludamos a Jorge Laguardia antes de presentar a la invitada que hoy nos acompaña para responder estas preguntas. Jorge, buen día. ¿Qué podemos conocer en relación a esta nueva cepa, por supuesto, y algunos datos interesantes? Gracias, Ricardo. Efectivamente, esta noticia que llegaba ayer al territorio nacional preocupaba a la población guatemalteca. Sin embargo, vamos a hablar un poquito respecto a esta variante Delta de coronavirus. La variante Delta de COVID se identifica por primera vez en India. Se ha propagado rápidamente alrededor del mundo y debido a que es altamente contagiosa, está provocando nuevos brotes en algunos países, particularmente entre las personas no vacunadas. El presidente Alejandro Yamatei confirmó que los resultados de algunas muestras tomadas a pacientes de COVID-19 demostraron que ya en el país de nuestro Guatemala hay 14 casos positivos de la variante Delta. Las autoridades guatemaltecas hacen el llamado a todas las personas a que se cuiden para que sigan usando la mascarilla, seguir con el lavado de manos y sobre todo no salir de casa si no es necesario. Y recordemos que sin duda alguna también, si tenemos ya la posibilidad, efectuar este proceso de vacunación. Es lo que tenemos, mi estimado Ricardo, por este momento. Hay una especialista. ¿Qué más podemos saber para cuidarnos? Regreso contigo. Muchas gracias, Jorge. Y es la doctora Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de Derechos Humanos, y vamos a hablar de esta nueva cepa en el país. Buen día, doctora. Gracias por acompañarnos. Obviamente preocupados por esta variante Delta que ya ha ingresado a Guatemala y lo que puede representar para el país. ¿Qué nos puede decir al respecto? Creo que es únicamente en este momento la confirmación de que efectivamente esta variable ya está en el país. Es como nada más reiterar, tomando en cuenta que en muchos países vecinos ya estaba circulando y que también esto es producto de esta débil vigilancia epidemiológica que seguimos manteniendo en el país, a pesar de estar atravesando una de las crisis más fuertes de la pandemia desde que dio su inicio. Es importante no perder de vista, sobre todo en este momento, como bien lo mencionaba usted, para todos los guatemaltecos, que efectivamente esta es una de las variantes que es mucho más contagiosa que las que habíamos conocido con anterioridad, y que eso hace determinante que efectivamente sigamos siendo mucho más estrictos con el tema de las medidas de prevención. Bueno, indudablemente hay muchos riesgos cuando se hace una comparación de la variante normal o la primera cepa que conocemos desde hace años y meses, pero hablemos de los riesgos justamente con esta variante cuando hacemos, insisto, una comparación entre la normal y esta, efectivamente.
Hasta hoy lo que nos refiere la literatura, de lo que sabemos hasta este momento, es que si con las variantes anteriores podía una persona contagiar entre 2 y 4 personas a su alrededor, con esta variante pueden ser incluso entre 6 y 8. Es aquí el riesgo efectivamente de que esta variable decimos que es mucho más contagiosa que las otras que hasta este momento se habían determinado. Esta situación creo que es sumamente importante de tomar conciencia de lo que está pasando y reiterando que efectivamente lo más seguro es que con este incremento de casos tan importante que hemos tenido en el país, sobre todo en estas últimas 6 semanas, esta sea la variante que está circulando de forma continua dentro del país, y esto hace más necesario todavía no solo tomar conciencia y responsabilidad personal de las situaciones que nos corresponden, sino que también apresurar el ritmo de la vacunación. Bueno, indudablemente, ¿usted cree que habrán nuevas medidas sanitarias en relación al tema? Obviamente tomamos el caso y la referencia de muchos otros países donde hace meses ya circula esta variante y los casos se multiplicaron. La toma de estas medidas ha sido sumamente tardía. Tenemos que aprender de las experiencias que se han dado en otros países, en donde incluso con índices de vacunación mucho más altos que el de nosotros, han tenido que volver a cerrar los países e incluso tomar medidas de restricción y de movilidad y de contención. Pero a pesar de esta situación y de que hemos tenido números impresionantes de contagios que han superado incluso los más de 4,000 diarios, desconocemos por qué Guatemala no ha tomado esta decisión. Técnicamente hablando, existen las razones suficientes para poder implementar todo este tipo de medidas de restricción, buscando por lo menos controlar la situación tan grave que tenemos. Alrededor de entre 15 y 20 fallecidos diarios se están dando en este momento, con índices de positividad de más de 25%, lo que es sumamente alarmante. Pero nuevamente reiteramos que a pesar de que estamos enfrentando inició la pandemia, no vemos una claridad, un horizonte claro en relación a estas medidas de prevención que le corresponden únicamente al Estado de Guatemala. Bueno, también la preocupación, obviamente, al llegar esta variante es sobre las otras que existen. Hay algunas que son realmente de la misma peligrosidad, del mismo indicador, obviamente, de contagios que esta que acabamos de anunciar. Entonces, ¿qué nos dice al respecto? Lo más seguro es que tenemos ya variantes, distintas variantes circulando en el país, porque tenemos que recordar que el virus, en tanto más contagios existen, más posibilidades de que se replique. Y esto abre la posibilidad de que se den estas nuevas variantes. Lo relevante de toda esta situación, y creo que es una noticia también alentadora, es que hasta hoy lo que sabemos, lo que nos demuestra la ciencia, es que las vacunas con las que contamos en este momento y específicamente las que tenemos en el país nos siguen protegiendo en contra de estas variantes. Recordando que la vacuna no va a hacer que no nos enfermemos, sino que nos va a proteger para que efectivamente no nos dé esa enfermedad de tipo grave que nos tenga que llevar a las áreas de intensivo o incluso a la hospitalización. Es por eso que todas estas medidas deben de ir de la mano con un paso acelerado en el avance de las coberturas de vacunación. Y eso en este momento es determinante para resguardar la vida de todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias, doctora Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Seguiremos hablando, por supuesto, en el correr de los días de esta nueva variante que ha llegado a nuestro país. Como ustedes saben, la nueva cepa de COVID-19 en Guatemala. La doctora Zulma Calderón nos aclaraba varias dudas.